Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La clase, seguimos con el tema del pluralismo jurídico, ¿vale? Como habíamos terminado la clase pasada. A ver, hay toda una serie de elementos sobre el pluralismo jurídico acerca de sus orígenes. Y en materia de orígenes, si es colonial, si no es colonial, son temas importantes que me interesa que entiendan, que conozcan. eh, eh, Sobre todo para, a ver, sobre todo para entender de dónde podría devenir que existen estos múltiples órdenes jurídicos confluyendo, que ya lo vimos la clase pasada, desde el punto de vista del concepto, ¿no? Espérense porque estoy, aquí está, dice, ¿dónde está mi, justo? Le subí 2 textos más. Vamos, como en este curso, este año, no vamos a ver esta parte, la parte histórica, sino vamos a ver otros temas, vamos a ver otros temas, fuentes del derecho, em, las funciones del derecho y los fines del derecho, funciones y fines, y otros temas relacionados ahí a valores, etcétera, etcétera, a cómo se crea el derecho, ahí es donde vamos a verlo, y cómo se aplica, y también los conceptos jurídicos fundamentales, etcétera. Estoy cambiando un poco la temática del curso, por eso puedo darle algunas clases más a este tema para que lo entendamos bien. Les puse 2 textos más, el de pluralismo legal y globalización jurídica de Rachel Sieder. Ese no es el que vamos a ver ahora. Estamos en el texto, vamos a ver el de, a terminar Volmer, vamos a ver el de María Teresa Sierra, para que lo lean, se los subí anoche, pero no les avisé porque ya era muy tarde, de María Teresa Sierra, que es el que tiene que ver con pueblos indígenas, porque me interesa que veamos como 2 casos de pluralismo jurídico específicamente. Sería el primero de pueblos indígenas y después vamos a ver con el de Rachel Sieder el caso de la ley mercatoria, que es el sistema este jurídico, estos órdenes jurídicos que existen a nivel global, ¿no? A nivel de las transnacionales, no solo las empresas, sino los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, Banco Mundial, cómo crean derecho y cómo ese derecho influye. Ahora, y lo vamos a ver los 2 temas, porque antes se los daba un poquito más rápido, más cortado, de manera general, pero vamos a verlo porque tenemos un poquito más de tiempo, un poquito más de tiempo no, hay cosas que este semestre no voy a ver. Entonces, hoy vamos a ver también un video sobre este tema de pluralismo jurídico y pueblos indígenas, para que se entienda un poco mejor el asunto. Les decía que habíamos visto el tema de los orígenes del pluralismo jurídico. Había quien me estaba ahí comentando que en los orígenes está el tema de si es colonial, si no es colonial. A ver, ¿quién me dice qué quiere decir que el origen del pluralismo jurídico sea colonial? A ver, ¿qué implica esto? Vamos a abordarlo rápidamente. Levanten la mano y vamos a abordar. A ver, Gabriel, adelante. Sí, ¿sí me escucha? Sí, 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 te escucha muy bien. Bueno, aquí el autor menciona que es colonial, fueron aquellos países que fueron dominados económica y políticamente y que, bueno, de alguna manera fueron obligados a aceptar los patrones jurídicos. Ajá, muy Y, bien, bueno, obviamente se les impuso por la fuerza la administración durante el tiempo que duró la colonia, ¿no? muy Y, bien. bueno, de esta manera se dio la coexistencia en un mismo espacio Ajá, del derecho del Estado que llegó a colonizar y, bueno, los derechos también tradicionales y autóctonos. De esta manera, pues se convivió muy bien. con ambos órdenes jurídicos. Exactamente, exactamente. Una convivencia que provoca que haya confluencia de esos sistemas jurídicos. Y justo el texto ahora que van a leer de María Teresa Sierra va a decir cómo se relacionan esos sistemas. Y hoy el documental que vamos a ver cómo se relacionan esos sistemas jurídicos. No es que estén separados,
No es que estén uno por un lado, uno por el otro. No es que sea el sistema, es que ningún orden jurídico, incluso aunque sea nacional, el de México con respecto de Estados Unidos, está completamente separado. Los estados tienen relación. Hay, por ejemplo, en materia de extradición. En materia de extradición hay tratados, en materia de comercio hay tratados, en materia de migración hay acuerdos, en materia de los tratos fronterizos, en materia de cuestiones comerciales derivadas de fronteras, por ejemplo, marítimas, por ejemplo, todo el petróleo que hay en el Golfo de México, tienes que generar acuerdos con todas las fronteras que tienes ahí, tienes a Estados Unidos, tienes a Cuba, tienes a las que están por el sur de México, por la zona del Caribe, aunque realmente ahí las dunas están justamente más en el centro del Golfo y es Cuba, Estados Unidos y México. Entonces, siempre tienes acuerdos y son acuerdos jurídicos en diferentes sistemas, de diferentes sistemas jurídicos. Ahora, es verdad que hay como acuerdos, pactos, y se delimita con mucha claridad el tema de la diferencia eh, de sistemas jurídicos. Acá con los pueblos indígenas es un poco más complejo las relaciones en el sentido de que los territorios están menos delimitados, los pueblos indígenas están dentro del Estado-Nación, y por otro lado, puede haber contradicciones en la legislación. No es lo mismo tomar un acuerdo de un Estado con otro que estén confluyendo dos órdenes jurídicos, como es el de un pueblo indígena con respecto al Estado-Nación, y puede haber contradicciones. Y ahorita vamos a ver cómo puede existir esto. Y el origen no colonial, ¿quién me dice? Yo sigo apuntando a los que participan. Recuerden que la participación va a ser medida para la certificación, no como calificación, sino como ejercicio que ustedes están estudiando. El no colonial, ¿quién me dice? Yo, bueno, yo maestra, tantito, Adelante. pues puedo aportar, ajá. Bueno, yo, guiándome de la lectura del autor, creo que es ahí donde habla acerca de la descolonización, y en esos casos él lo menciona de que la descolonización se da, o la no colonización se da, cuando las leyes jurídicas no se integran en las comunidades internas del Estado. Eso es lo que yo comprendo, maestro. A ver, hay tres situaciones. A ver, Antonio, ¿cuáles son? A ver, las tres situaciones que se dan cuando hay pluralismo jurídico pero no es colonial. ¿Cuál es? Antonio. Bueno, no sé, Antonio está pidiendo, parece que se le cayó la conexión. ¿Alguien quiere participar? ¿Cuáles son las tres situaciones que se dan en la dominación no colonial? ¿O empiezo a hacer preguntas directamente? Empiezo a hacer preguntas porque se supone que han tenido más que tiempo suficiente para estudiarlo. Y no son largas las lecturas, no les he puesto muchas lecturas. A ver, Gabriel, adelante. Bueno, según la lectura, dice que, bueno, uno es cuando los países toman estas tradiciones normativas como forma de modernización y consolidación de su origen político. Pone de ejemplo a Turquía y Etiopía. Y bueno, otro caso es que algunos mantienen por algún tiempo su antiguo derecho y después de una como De un conflicto político, una revolución. así es, de una revolución política. Y en el último caso sería cuando los pueblos sometidos adquieren como el permiso de los invasores y, bueno, de mantener y conservar su derecho tradicional, Ok. según lo que... Sí, sí, sí. Fíjate, ahí ponen los tres ejemplos es cuando realmente los países con culturas y tradiciones normativas propias acaban por adoptar el derecho europeo, por ejemplo. No, regularmente Ajá. adoptaron el derecho europeo, casi todas. Por ejemplo, ponen Turquía, Etiopía, eh,
Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de esto también es Israel, que tiene sistemas jurídicos mixtos, de hecho. El caso de Japón, por ejemplo, son sistemas jurídicos mixtos. ¿Qué quiere decir? Que más bien ellos lograron justamente, lo que hicieron fue ir adaptando sus sistemas jurídicos propios, autóctonos. En Japón, por ejemplo, existe un emperador y lo fueron adaptando a las condiciones actuales y fueron entonces generando toda la lógica de poderes del Estado, etcétera, etcétera, con parlamentos, poder judicial, poder ejecutivo, todo esto, pero confluyen, claro, lo que hicieron fue una mezcla ahí de órdenes jurídicos, no es que confluyan dos o más. Pero evidentemente si nosotros yo no conozco Japón en el sentido de saber, estoy segura que hay comunidades que pueden tener normas propias y eso confluye allí con el orden jurídico estatal y nunca no hubo colonización, estamos de acuerdo. En el otro caso, pone el ejemplo de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que al pasar una revolución política puede estar confluyendo un derecho anterior, un orden jurídico del derecho anterior. Y en el caso de el tercero de poblaciones indígenas, fíjense, no confundir con el de la colonización, es que no, estamos hablando de poblaciones indígenas que no fueron sometidas realmente, que no fueron sometidas, que en el espacio territorial colonizado no fueron sometidas, dice, que están diseminadas, dice, poblaciones indígenas que sin estar enteramente diseminadas y sometidas a las leyes coercitivas, los invasores adquieren la autorización de mantener y conservar su derecho tradicional. De hecho, aquí pone el caso de América del Norte y de Oceanía. De Oceanía se refiere a Australia, por ejemplo. Es muy interesante porque justamente la situación del derecho indiano en nuestro país, en México, y toda esta situación del derecho indiano, el derecho indiano era de las Indias, de la colonia, pero confluían las normas de los pueblos indígenas. Esto cambia y se convierte en un proceso de sometimiento cuando generas el Estado-Nación mexicano liberal en el siglo XIX, para que se vea la diferencia, ¿no? Y lo que hoy aparece como pluralismo jurídico en estas poblaciones indígenas es una reivindicación a partir de conflictos sociales, ¿no? De sus tradiciones históricas. Recuerden que un pueblo originario no tiene que ser un pueblo que estaba en un espacio desde 1400. Puede ser un pueblo que se asentó en un espacio en los 1700, por ejemplo, 1800, 1700 sobre todo. Hay pueblos náhuatl alrededor de la Ciudad de México, sobre todo al sur, yendo al sur a Morelos, que son pueblos que se asentaron ahí, son pueblos náhuatl que se fueron asentando allí sobre el 1700, siglo XVIII, no son antes de la colonia. Bueno, ese es un punto, Antonio, sí vimos que se te cayó la conexión, pero bueno, ya fuimos adelantando. Bueno, en el otro punto importante, para ya ir cerrando lo de los orígenes, es, a mí me interesa que entiendan que también el tema este de las causas, el pluralismo jurídico hoy, que está más vinculado a que hay conflictos, hay un Estado ausente, por ejemplo. Hay un Estado ausente, o que es el ejemplo de la CRAP en Guerrero, ¿no? Si no tienes un Estado que te garantice seguridad, etcétera, etcétera, pues las poblaciones de Guerrero generaron su propia policía comunitaria. Es el mismo caso de Cherán. Todo lo de Michoacán, sobre todo Cherán. Cherán también es un tema de seguridad inicialmente y generaron entonces, pero dijeron, vamos a buscar la fórmula, además de protegernos primeramente, porque cerraron el pueblo, etcétera, etcétera, de que nadie se meta acá a partir de un reconocimiento y una autonomía en lo político, ¿no? Y así sucesivamente. Depende de cada caso, hay que estudiar históricamente cada caso. Cuando digo históricamente no me refiero a 2 siglos, me refiero a qué pasó con el caso y en qué momento reivindican sus normas jurídicas propias, ¿no? En ese sentido. Entonces,
hay muchas situaciones. Yo lo que recomiendo siempre, si ustedes cuando sean juristas o lo que vayan a hacer, sean abogados, sean jueces, sean lo que fueren, que ustedes tengan en cuenta y miren realmente cuando les llegue casos, porque hoy por hoy hay muchos casos. Y por ejemplo, hay una compañera de ustedes que está ahora como en sexto semestre, que ella estudió antropología con especialidad en arqueología, y va a haber así casos de gente, de personas que estudien esta línea, antropología, y se quieran acercar al derecho y a lo mejor después quieran estudiar derecho. Y van a ser de peritos. Y entonces ellos para ser de peritos tienen que buscar documentación histórica de la población, etcétera, y van a condicionar a que justamente y a probar que ellos tienen normas jurídicas propias y políticas de organización. Y el hecho de que busques el reconocimiento ante el Estado, en el caso de México, porque no todos los países tienen que ser así, pero en el caso de México, lo importante que tú buscas ante el Estado es decirte, a ver, es que tienes que saber que yo soy de este tipo. Porque esto que ustedes decían, no, ¿cómo van a ir al Estado? Lo que decía Juan el otro día. A mí me parece un error completamente pensar que no tienes que ir al Estado. No es un tema de obligación, es un tema de advertencia también. Es que tú, por ejemplo, en este país hay cientos de conflictos, cientos de conflictos de territorios, de conflictos ambientales, pero no todos son pueblos indígenas. Conflictos de apropiación de recursos, no todos son pueblos indígenas. Muchos son pueblos campesinos. Un ejemplo clásico es el conflicto por la presa de Zapotillo en Jalisco. Perdón, pero el pueblo que hay allí, que se llama Temacapulín, que han luchado todo el tiempo porque no se construye la presa y han metido amparos y han ido contra el manifiesto de impacto ambiental, etcétera, jamás han buscado reconocimiento como pueblo indígena, porque no lo son. Es un pueblo cristero. Y si no lo son, y si no lo han buscado reconocimiento, primero porque no lo son, y segundo, porque ellos no se consideran como tal. Entonces han buscado otras vías legales para frenar este despojo. Ahí está el conflicto social. Y entonces, ¿por qué tú dices, entonces, ¿por qué los otros que son indígenas no pueden buscar? Claro que es bueno que busquen reconocimiento, porque justo la legalidad internacional, la legislación internacional y la local te está diciendo que ellos tienen un estatus especial. Entonces, es bueno que busques reconocimiento y eso no quita que tú tengas normas jurídicas propias. El reconocimiento es para que no te vengan también a molestar posteriormente. Para que lo que decía Jesús en la clase anterior, para que entonces el tratamiento en materia de relaciones de presupuesto, de actividad política, electoral, por ejemplo, pues tiene que ser de otra manera, porque somos diferentes. Entonces, a eso se refiere. Bueno, otro tema importante que quiero tocar antes de ver el video es el tema de que hay un pluralismo jurídico, legal, que es interno dentro del Estado. Esa es otra clasificación importante que hace falta que lo entiendan, que hay un pluralismo jurídico estatal y otro comunitario, ¿no? Es otra de las clasificaciones. ¿Hasta aquí alguna duda para seguir a ese punto? No, no, maestra. No, profesora. Bueno, esa otra clasificación es importante. Fíjense, hemos visto varias clasificaciones. Clasificación por origen, que es pluralismo jurídico colonial y no colonial. Las causas por las cuales se origina estos pluralismos jurídicos que tienen que ver con conflictos, con estados fallidos, vamos a decir así, estados ausentes, justamente conflictos sociales, conflictos socioambientales sobre todo, y como una crisis, el autor le llama la crisis de la legalidad política, que incluso el pluralismo jurídico no niega de ninguna manera el derecho estatal. Lo que te está diciendo es que ahí está el derecho estatal, que aquí hay otro derecho u otro sistema jurídico, ¿no? además del estatal. Que el tema es que las prácticas estas formales, informales, oficiales, no oficiales van a confluir. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, el tema de la interlegalidad, porque quiero que lean el otro artículo de María Teresa Sierra, que se llama así, pluralismo jurídico, interlegalidad, así, ahí ya está subido al Moodle. Y en materia de clasificaciones, otra propuesta de clasificación que ya no es del origen, sino de sus prácticas,
tiene que ver con, bueno, hay un pluralismo jurídico comunitario, que ya lo hemos conversado mucho, de los pueblos, pero también hay uno estatal. ¿Cuál sería el pluralismo jurídico estatal? A ver si lo entendieron. El comunitario ya lo hemos conversado, y ahorita el video va a ser sobre eso justamente. ¿Cuál es el pluralismo jurídico estatal? A ver, ¿quién me dice? Juan, adelante. Sí, maestra, yo entendí que ese pluralismo jurídico estatal, es aquel que está reconocido por el Estado y permitido. Así lo entendí. Pero, yo ahí voy, este, soy bien cabeza dura, perdón, maestra, pero referente a todos esos pueblos originarios que Pero fíjate, tienen, reconocido, permitido y controlado. sí, por el Estado, Son tres por verbos, el, no solo es un tema de reconocimiento. sí, Permitido y controlado, no es lo mismo. El Estado no puede controlar la forma en que los pueblos, para que no vayas, para que no camines erróneamente. a eso iba, a eso iba. Exacto. ¿Por qué razón? Exactamente, a eso iba, iba a ser una pregunta, pero no la iba a hacer, pero la voy a hacer, porque Dale, estoy dale, dale, ahorita. dale, sí, dale, Sí, adelante, mire, adelante. maestra, referente a esto, esos pueblos originarios que tienen sus propias leyes con las cuales se rigen, yo vi el video, incluso que usted nos hizo favor de subir, Ah, está pues lo muy vamos a padre. ver ahora, porque no lo han visto, no lo han Ah, visto. el de Guatemala, el de Santa ¿Ya Cruz. los vieron todos? ¿Ya vieron el video? No, no lo han visto. Yo lo vi, está muy bonito. Entonces, refleja mucho de lo que pasa en Maestra. México. No sé si pase también en otras partes, pero refleja mucho lo que pasa en México. A lo que voy, ¿por qué el autor dice que controlados por el Estado? O sea, Porque no está hablando de ese pluralismo, ese es el comunitario, lo ajá, estás confundiendo todo. El problema es que estás confundido. No está hablando del pluralismo jurídico comunitario. El comunitario es el que tú viste en el video. Él está hablando de otra cosa que no han entendido, por eso estoy preguntando si lo entendieron. Por eso estoy preguntando qué entendieron con respecto a eso. sí, porque yo digo que el Estado, al ser un órgano único y permitir que exista, bueno, tal vez estoy bien confundido, maestra, perdón, permitir que exista como existen varios derechos de pueblos originarios e indígenas, no quiero utilizar el verbo otra vez, pero está manipulando o controlando a su conveniencia el Estado No, es que está, es de lo que, que el a ver, Estado Juan, quiere. ya, porque es que estás dando una definición incorrecta. El pluralismo jurídico comunitario tiene que ver con los pueblos indígenas, con fuerzas sociales, sujetos colectivos con identidad, autonomía propia, etc. El pluralismo jurídico estatal es otra cosa. Es otra cosa. A ver si alguien define. Es verdad que es un párrafo nada más donde el autor nos da los elementos y no nos pone ejemplos. En México hay miles de ejemplos de pluralismo jurídico estatal. A ver si alguien se da cuenta. A ver, Hani, adelante. Bueno, así como lo dice, que el pluralismo jurídico estatal es el que está reconocido, permitido y controlado, sería, esto nos está hablando del derecho positivo, ¿no? Exacto. Nos está hablando dentro del derecho positivo mexicano, exactamente. ¿Y dónde tú lo verías? A ver, ¿dónde ustedes verían pluralismo jurídico estatal? En la Constitución. No, dentro de la Constitución no. La Constitución es la Constitución federal, pero, Los códigos. a ver, piensen en entidades que son públicas y que generan normas, por ejemplo, jurídicas, con autonomía. Fíjate, dice, son campos sociales semiautónomos, con relación a un poder político centralizador. A ver. ¿Serían los estados, profesor? Podríamos Por valorar ejemplo, si el proceso a fue lo mejor las exacto. A ver, adelante, ¿quién está hablando? Porque no veo. Ah, Luis. leyes que tienes estado de algo como el Estado de México, cada estado, porque no son las mismas estados, las mismas leyes que tienen, por ejemplo, Sinaloa con las mismas leyes del Estado de México. Cada uno tiene una cosa. Aunque existe la nacional, existen ellos, tienen una diferente, muy abajo. Exactamente. Un ejemplo. Una que Exacto. está
Muy bien, Ah, Luis. Es que se te escucha muy mal, se te escucha cortado. Disculpa, ¿eh? A ver, Antonio, ¿qué otro ejemplo? ah, Se te escucha muy cortado, se corta. Pues, por ejemplo, también puede ser, como menciona lo estatal, digo, como el compañero mencionaba en el video, viene la fiscalía estatal y también viene la misma bueno, alcaldía, que ¿no? rige Que son las que son reconocidas. Ay, perdón. No, no, es que Luis, como se le corta, está todavía hablando alguna cosa y no se escucha acá. Ok, De hecho, ok. mira, se le Sí, cayó la señal. sí, creo que el internet anda fallando, ¿eh? Porque Sí, no estoy bien por pero ancho. Antonio, no, el ejemplo del caso, del caso que vamos a ver ahora, no es el ejemplo clásico. El ejemplo clásico de México puede ser, por un lado, el funcionamiento del federalismo y los estados, como por ejemplo los estados tienen códigos civiles propios. Aunque tú quieras hacer un código de procedimiento federal, hoy tienes un código civil federal, tienes un código civil en cada estado, por ejemplo. Y eso es muy peculiar porque tú vas a Argentina o Brasil y eso no existe y también son federales. Eso es pluralismo jurídico estatal. Ahí lo dice, campos sociales semiautónomos con relación a un poder político centralizador. Disculpe. Así como de múltiples sistemas jurídicos establecidos vertical y jerárquicamente por medio de grados y eficacias. Y se atribuye a sí mismo al orden jurídico estatal una positividad mayor, que es lo que dijo Hani. Muy bien, está dentro del derecho positivo, exactamente. Otro ejemplo clásico para avanzar un poquito, porque veo que 3 o 4 vieron el video, pero los demás no, es el otro ejemplo clásico y muy bueno es el tema de todos los órganos autónomos del país. Generan sus propias normativas e incluso el Estado, bajo el rubro de la autonomía, no puede incidir en esas normativas. La UACM, todas las universidades, tienen sus propias normativas. Y no, que no puedes ir contra la Constitución, eso es un hecho, pero no puede el Estado venir y decir, tú no puedes regular tal cosa. Eso es pluralismo jurídico estatal. No tiene nada que ver con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son pluralismo jurídico comunitario. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Les quedó claro? Sí, profesora. Ahora Sí, te quedó, maestra. Juan, ¿ya te quedó claro? Sí, maestra. Es que lo dice el autor. Lo que pasa es que no pone ejemplos porque él está haciendo un texto teórico. Podía haber puesto ejemplos, hubiera sido bueno, pero hay muchos ejemplos en el mundo, muchos espacios, muchos estados que son federados, que tienen todo esto, o que tienen este ritmo de organismos autónomos, internos. Tú no puedes incidir. Mire, incluso hoy hay una gran disputa con esto. Tú le das a la UNAM un presupuesto que es mayor de cualquier municipio de este país, 10 veces mayor, y es mayor que provincias de Argentina, de Brasil, es impresionante. Y tú no puedes decirle a la UNAM, tienes que usarlo en tal cosa. Por eso incluso hoy hay una disputa con el tema de que decirle a las universidades, no debes gastar tanto en salarios, o en salarios no, en salarios me refiero a salarios de 200.000 pesos, ¿no? No salarios normales, básicos, dignos. O no puedes gastar que no es el caso de la UACM, que todos tenemos el mismo salario. La UACM en eso rompe todo el esquema respecto a todas las universidades del país. No puedes decirle que gaste no puedes no decirle, oye, no puedes estar gastando en choferes, en gasolina, en comidas, en viajes, y más bien gasta en investigación, en abrir plazas, etcétera, etcétera. Que es lo que quisiéramos que hicieran. Y gastan muchísimo en cosas que no son realmente de la operación básica de la universidad, sino que constituyen lujos. Eso es una disputa hoy y no se lo puedes decir. ¿Por qué? Porque es autónoma. Tú le das la lana, el dinero y ellos deciden qué hacer, ¿no? ¿Se entiende? Claro, hay cosas básicas, ¿no? Este dinero a lo mejor es para infraestructura, ¿ok? De manera general, pero no puedes decir qué tipo de infraestructura o qué tipo de inversión tienen que hacer, no lo puedes hacer.
¿Está bien? Entonces ahí hay una regulación interna que impide y que el derecho positivo estatal y el Estado no se puede meter. Eso no quiere decir que no pueda meterse en determinadas cosas, si hay una litis, claro que sí, con litigios, con... Un momentito. Con litigios, por ejemplo, si hay un litigio, si hay cosas de este tipo, claro, y uno puede demandar a las universidades también y todo este tipo de cosas, laboralmente, todo eso puede existir, porque siempre hay un proceso de relaciones de interlegalidades, ¿no? En este caso, de esos campos sociales autónomos con el del Estado-Nación. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí, compañeras, compañeros? No, profesora. No, profesora. Ahora, No, maestra. las otras dos clasificaciones del autor, o los otros tres acápites que él trabaja, del proyecto de pluralismo jurídico conservador y emancipador, tienen una serie de características que las voy a ir delimitando en la medida en que ahora veamos, vamos a ver el documental, van a leer el texto de María Teresa Sierra y vamos a ver por qué, en mi criterio, consideramos que la noción de pluralismo jurídico emancipador tiene determinadas características. Es muy sencillo, es un tema de democracia y no democracia. El conservador es no democrático, el emancipador sí. Y entonces el que es democrático es legítimo, tiene devenires históricos, y el conservador es ilegítimo. Entonces vamos a ir abordando esto en la medida en que avancemos, ¿vale? Vamos a ver el documental, ¿les parece? ¿Cuántos vieron el documental ya? Yo lo vi, maestra. ¿Tú y quién más? Yo también. Yo igual. 1, 2, 3. Un, dos, tres, cuatro, 5. Antonio, ¿querías comentar algo o tienes la mano levantada nomás? Ah, no, nada más de que sí lo vi. 6. Entonces, ¿cómo ven? Ya lo vieron, pero son 6. La mayoría no lo vio. Vamos a ponerlo para que... El documental se llama Dos Justicias, los retos de la coordinación. Es de Carlos Flores, él es un antropólogo visual y también está producido por Rachel Sieder, que también les puse un texto de ella. Ella es politóloga y antropóloga. Trabaja ahí en el CIESAS de México. Y bueno, ahorita vamos a ver si nos da tiempo de debatir un poquito. Vale. Sí, ¿cuánto dura? Bueno, ahorita vemos. ¿Escuchan algo? ¿Qué escuchan? No, yo no Escuche usted, maestra. ¿Escuchan ahora algo? Ya se escucha el tambor, como empieza el video. Vamos allá. Me dicen cuando ya lo vean. Ya se ve. Sí, ya se ve. ¿Se ve bien? A ver, ¿y aquí se ve bien también? ¿Ahí se ve bien? Sí, maestra. Sí, profesora. Profesora. Se ve, pero no tiene sonido. ¿Sí
escucha o no? De luego, yo No, se escucha muy bajito. A ver, ¿escuchan muy bajito? ¿Eh? A ver, ahora lo paré. ¿Escuchan muy bajito o escuchan bien? Usted se escucha bien, pero el video se escucha muy bajito. No sé. Muy bajo. A ver. de que tal tata pues Pancasche en Gelapri municipio de San Andrés Acabaja. Está bien. Kamsesh tata, pero chinrmal, charmal mismo, una cuñada y shock, María Yatri Rubir Chichu, Spek, Shuya, Shulok, Hunkakbal, Shuya Chiquera, Kebachhab, Kepechitatul del Carmen, Shu Takbi Gela San Andrés, Spankas Chertata, Shok Tashbirtata, Spek Witakra Alambre, hasta no Shikkawi, Shkiket Kanak, Ishkipan Balear, ¿por qué? Aredish Consentiro, Kashknache, Marie Shukunik, Sheikh Alhnik, Chin Takrir, Sheikh Nugrir Kash. Skilo pues mo takal taxer que pan munkupan lechke porque Keruj también si automat shupan la le mus Keruj también Coqderesh también Kilon que Yauchi también porque no nada más que bichkeche nkotomo qbal leyo como Kilos nur que Hiula la chhab nur que oxeshuchi porque Keruj también Coqderech Coqleyos también como natural. Pues bueno, esto primera vez, Juanito. Lo que te dije. Segundo. Ni para poner. 34. Ni para cuál. Subir a Ushokil. Catarina Zórica. Subir a papá. María Quiatán. Subir a mamá. Mamá conoce. Subir a mamá. Cepina. Albert. ¿Usted Víctor? ¿Víctor qué? Yo, Urizar. ¿Víctor Urizar? ¿Su otro apellido? Solo uno. ¿Cómo se llama su papá? Domingo Urizar. Domingo Urizar. ¿Su mamá? Hortensia Urizar. ¿Dónde nació? En San Andrés. ¿El pistón sí es? El pistón me tiene que ir a la. ¿Quién es el pistón? Ah, sí, el pistón sí. El pistón está a la madre. Sí, la verdad, pues que yo, porque pues que miren, es hacer un macro, sushi como saco poquita. No, yo intentaba, ¿por qué? Es que nadie que una cuenta, no, poco no. Lástima. Yo lo que miro en conclusión es que estas personas van a ser entregadas a las autoridades judiciales. Porque ahorita ellos no saben nada. El Ministerio Público, la policía, los jueces, ellos no saben nada de que nosotros tenemos. Pero como aquí se está llegando a una conclusión de que hay que entregarles con la condición de que por favor se haga justicia y que también tomen en cuenta a la Defensoría Indígena Piché, a la Alcaldía Indígena de Piché y a los alcaldes comunitarios que ustedes vieron ayer, de veras, dieron todo su esfuerzo para establecer esto. Merecen las autoridades que ellos también estén, que ellos también opinen
que ellos sean consultados. ¿De acuerdo, señores? ¿O hay alguna inconformidad? Pero atrás de este caso van a ir ustedes, digamos el Ministerio Público, y ustedes van a estar detrás de este caso. Precisamente es lo que vamos a plasmar en el acto. Y cualquier cosa que necesiten, pues nos llaman a nosotros. Perfecto. Ahí. Y ustedes también, ¿verdad? Cualquier cosa, abóquese con nosotros. Entonces, buenas tardes a todos. Y pues vamos a tratar de platicar un poquito mientras esperamos a los señores. Mire, ¿verdad? Pero tal vez aquí para las personas, creo que ya saben exactamente quiénes fueron esas personas que llegaron a ir con ustedes, ¿verdad? Efectivamente así es. Entonces, para que ustedes, digamos, se desahoguen un poco, para que ustedes también digan lo que sienten. Podría ser este un momento para que ya después ya entremos a la decisión, ¿verdad? Entonces, tal vez les dejamos la palabra a ustedes para que hablen con doña María, Nino, con Juan, y ellos pues tal vez tienen algunas palabras, ¿no? Porque yo creo que es el objetivo de estar aquí. Usted no quiere decir nada. Sí, te lo voy a decir, pero... Yo siento pues que eres de mí, era lo que les debí, era lo que mira, esta persona yo no fui, sino solamente a mí cuando el muchacho que se había contratado con la María, necio que lo llevaran en el carro, y yo fui a casa de una y llegué allá. Pero que era lo que te debía, mira, si no, yo no tenía problemas con él, que está estudiado, yo no sé qué problemas tenían ustedes, entonces ustedes deben explicarse, ¿va? Pero mira vos entonces, ya ¿qué te contratabas vos ahí? Yo no estaba contratado conmigo. Vale, entonces ahí... Yo no estaba contratado con ella, sino a mí el muchacho este que se llama Alejandro, necio que lo llevaran en el carro, ¿va? Ni siquiera lo puede decir él porque él lo oyó. Entonces, necio pues, pero es de que vos, yo no sé por qué te tenías que estar poniendo en cuenta pero, con ellos. Mira, pues el problema fue de que ella llegó en la casa que... Había una especie de amenazas entre ellos, entre el fallecido y doña María. Como parte del trabajo de la Fiscalía es buscar arreglos directos entre las partes, una especie de conciliación. El fiscal que llevaba el caso precisamente hizo eso, nos reunió en alguna oportunidad y en apariencia resolvió su digo en apariencia, porque los resultados pues dijeron que no, pero hubo una solución amistosa al problema. Quien había denunciado incluso pidió que ya no se investigara más porque está de acuerdo con el arreglo que se dio. Sin embargo, es evidente que la señora doña María ya no había quedado conforme con los señalamientos y todo lo que había sucedido. Y por lo que nosotros investigamos, ella se puso en contacto con otras personas con la intención, claro está, de liquidar a su contraparte con la que había tenido aquí el acercamiento. No tener manos para trabajar, no sos hombre que solo con estar quitando la vida a la gente con eso comes. Debes de conocer vergüenza, te falta ser hombre. ¿Está bien, no? Está bien, ya no tiene la culpa que tiene la culpa. Yo no disculpo porque eso que hiciste, ese dolor que tengo nunca se me va a pasar. Disculpe, será, lo mató el pobre señor, no mire que tiene... Ahí me dejaron con mis 4 hijos chiquitos. Disculpe, no se dice. Chiquitillos sufriendo. Qué pecado, pero esa señora, ¿cómo lo irá a pagar en el día? Qué pecado. Todo de mi esposo quitarle la vida justamente y dejarme sufriendo. ¿Qué voy a hacer yo para mantener a mis hijos? Verle quitado la vida a él sin dejarle nada. Tengo una pregunta, don Juan. A ver. Era
la verdad, que es un problema. Mira, a ver, Firón. Gobierno nacional, te quiere güey, chenchi, pasó un cash. Y ya tenemos de tal bien al Harry. ¿Cuál es su abuelo? 2000, y paga van a cobrar a hacer un chacre. 2000, chaval. 2000, sí. Y con güey, coches, ya te un camchik. Y seguro ya te quipan, con chiqui, con sahare, con ya y no se plan con que con sahare, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, no. Yo tengo cara levantada, y se mueve, ya te güey, que man, se mueve, ni se cuenta, un tiene un Pero ahora la Hanshi va a contratar un chuy. yo was man, sasa a Jack y sin casola huevos. Ahora se aguantaba lo que fue huevos. Dir la verdad vos, dir la verdad. Y se mola con Jack le callat canajos. Lo más triste, mira Juan que piensa, güey. Che canaj 4 a club cheli shakleve chinget skula. Kachap kan hobi dragol kwala ponga chat kam triati chinget skura wal kwal kachap kana. Lo más triste a los niños, vos Juan, hombre. Chinget skula club se quedaron 4 niños huérfanos. Mató a mi esposo también. A él dice que la rodilla le puso encima, dice, y como estaba bolito, allí murió, dice, con la rodilla hincada sobre él. Dice, ¿cómo no vamos a estar sentidas nosotros? Ella es mi nuera. Al año cabal mató a mi hijo, que él era un hombre trabajador y no le debía nada a ninguno. Y dice que ella es su apoyo. Tal vez que explique un poco la señora cómo fue la contratación para que lo oigan Explica, todo, señora, ¿cómo se contrató? ¿Cómo lo contraté yo a él? Yo le dije, se pone ahí enfrente. yo le dije, viera usted que yo le dije, yo sentaba hombres en la casa, le dije yo, y yo conocí que tal fulano era uno, le dije. Entonces me dijo, y yo no sé que estoy muy sentido, me golpearon mucho, le dije yo, y yo fui al Ministerio Público, le dije, y no hacen justicia, le dije. Entonces me dijo, aquí hay unos muchachos, le dije, que se animan a joder, ¿no? Me dijo. Yo no le dije que había un muchacho que no conocía. Así me dijo. El mecanismo de resolución, como siempre, es a través del diálogo, ¿no? Dice que no hay otra cosa más que es el diálogo, y son diálogos que se dan muchas veces así muy pacientes, ¿verdad? Donde lleva mucho tiempo. Nosotros tenemos que darle tiempo a la persona para que exprese, y también nosotros como autoridades, ahí sí que poner todo lo que está en nuestra parte para poder escuchar bien. Y además la participación de muchas personas, pues. O sea que en nuestro sistema no es prohibido que alguien dé, digamos, una idea, porque se va seleccionando, se va pensando qué es lo que se debe hacer. Y luego ya al tener, digamos, como dijera yo, un esclarecimiento del hecho, ¿no? Un esclarecimiento, digamos, de quién es el culpable, quién es el inocente o qué hay ahí. Entonces ya se analizan las sanciones, ¿verdad? Disculpame, Dios, pero es que eso no lo debería hacer. Disculpame, yo te paso tu gasto. Dios, pero ese gasto a él ya nunca jamás lo vuelvo a comprar. Disculpame, mira, yo te mantengo tus niños, mira, ay Dios, pero con mi esposa ya nunca jamás lo vuelvo a ver. Bueno, dimos este espacio para que ustedes expresaran lo que sienten, lo que piensan, igualmente ellos, ¿verdad? Porque es una oportunidad, pues, para que uno se desahogue, para que uno diga qué es lo que uno siente. Bueno, nosotros pretendíamos que esto se resolviese en el derecho maya, pero los familiares de la víctima, ellos pedían pena de muerte. En nuestro derecho indígena, la pena de muerte no existe. La otra razón es que en el derecho indígena se juzgan a las personas indígenas, pero aquí hay personas no indígenas que también pudiera no estar de acuerdo para que la resolución sea en el derecho maya. Fue así como se decidió de que mejor se trasladara, digamos, al derecho oficial para que ya ahí se resuelva.
Paralelo a ello, la Fiscalía también logró documentar esa información en cuanto que había ciertas personas que pudieran haber tenido participación en los hechos. Ya para entonces sí ya teníamos aquí el expediente y se había empezado ya la investigación. Afortunadamente ya para entonces la Fiscalía había pedido las órdenes de captura para estas personas. Ya están en proceso de otorgarse. Se habló con la juez que colaboró bastante en el sentido de ordenar de inmediato la aprehensión, o sea, la captura, porque ya había evidencia, ya había información que como mínimo confirmaba la existencia del delito de una persona muerta y que sí se presumía que estas personas que tenían en la alcaldía indígena en esa asamblea eran partícipes. Entonces ordenaron la aprehensión y lo que se hace prácticamente es una entrega entre sistemas. La alcaldía indígena se inhibe de conocer y entrega a la Fiscalía del Ministerio Público a las personas junto con la policía, entonces son trasladadas a prisión y se sujetan a procesos dentro del sistema oficial y de ahí viene todo el proceso oficial que es el que se maneja por el Ministerio Público y jueces, etc. Sí, los vamos a razón, pueden llegar los niños a su destino. Sí, los vamos a ir a dejar. Ya te digo tu pasaje, ya mira. Lloraban demasiado y eso a mí, como autoridad, dejemos lo humano, como autoridad, me impactó mucho, sentimentalmente me hirió el que yo mismo le dijera a la mamá que se desapartara de sus hijos porque iba a ser detenida o ya iba a formar parte de un proceso penal. Entonces los niños lloraban y todo eso, de cierta forma que me sentí yo un poco responsable de lo mismo, pero son cosas de que la ley tiene que juzgar y sí tenía que juzgar, pero sí, posterior nosotros, yo fui a dejar a los niños a su casa, si no estoy mal, ahí sí que le dejamos a la intemperie, porque parece de que con una tía se iban a quedar, entonces no estaba muy seguro de la estabilidad de los niños, pero sí se quedó con la misma familia, y eso me conmovió mucho, y todo, y me analicé pues de que nosotros como padres no nos ponemos a pensar los daños que podemos hacer o hacerle a otra persona, y posterior, ¿va? ¿Qué es lo que va a sufrir nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestros padres y toda la familia que nos rodea? A ver, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Lo que queremos es que haya justicia en esa aldea, porque ahí nunca ha habido justicia. Todo que se han matado así se ha quedado y en el Ministerio Público no hay justicia. Ahí por dinero se venden. Por favor, si no nos van a matar a todos. Alguien que tiene dinero libre, que no hace. Mi esposo vine a pedir ayuda en el Ministerio Público y no lo encontramos. No hacen favor de darnos ayuda. Solo aquí encontramos ayuda. Nosotros queremos justicia, por favor. El Ministerio Público hasta ahorita ni había levantado la orden de captura para esas gentes. Hasta ahorita que se supo, empezaron rapidito ahí a... Si me permite, señor, muy buena tarde a todos. Yo soy la fiscal de distrito, mi nombre es Bertaluz Flores Morán. Quiero contestarle específicamente a usted, señor. Acá está don Juan de testigo, hay otro señor por acá que llegaron a visitarme en la mañana. Cuando llegaron las órdenes de aprehensión están solicitadas desde la semana pasada, señor. La policía fue a recoger al muerto y a ese otro que se recogió. ¿Por qué no hicieron el trabajo que estos señores fueron a hacer?
Ellos fueron a investigar bien todo. En ese ratito no se podía Pero podían haber ido el otro día. En flagrancia, ¿verdad? Nosotros, ellos sí fueron a investigar. Nosotros, miren, la investigación está en el expediente respectivo. Pueden ir a verificarlo si quieren. Con mucho gusto yo les enseño el expediente. Hay información por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil, tenemos la investigación y la propia investigación que hizo la Fiscalía. Entonces nosotros, bendito sea Dios, pues lo hacemos todo con apego a la ley. En nombre de la Defensoría Indígena Quiché, de la Alcaldía Indígena, que fue conformada el jueves 25, se conformó la Alcaldía Indígena, la cual soy parte, de los alcaldes comunitarios. Le agradecemos de corazón la forma en que nos recibió hoy. De verdad, licenciada, le agradecemos. Yo creo que esto que pretendemos, tratar de unificar esfuerzos y de hacer coordinaciones para que la justicia sea una justicia pronta y eficaz. Y la verdad es que conocemos de algunos casos, y si pudiera decirlo concretamente, hay algunos casos que las personas tienen órdenes de captura. Sin embargo, han pasado años y no se ha cumplido la orden de captura. Por ejemplo, para dar un ejemplo, los culpables de la muerte del exalcalde Luis Yat, hay 2 órdenes de captura, que ahí están las personas paseando tranquilamente y no los capturan. Ministerio Público yo sé que no hace nada, porque sí pasó con el caso de Romelia, que ella vueltas y vueltas la tenía, y que pidiéndole testigos y que esto y el otro, ahí fue donde ella no pudo hacer nada. Por eso es que la gente, como le digo, la gente se admira de que yo haya conseguido a alguien quien me haya apoyado a como yo lo merecía. Cuando fuimos a debates y todo, tuvimos mucho apoyo, pero fue por la autoridad indígena, fueron los que me ayudaron en ese caso. Por favor, lo que queremos es una coordinación. Si nosotros necesitáramos de ustedes, que ustedes nos apoyen. Si ustedes ven que nosotros les podemos apoyar en algo, estamos para apoyar. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces, yo creo que así es la manera que nosotros queremos trabajar con ustedes. No queremos solo criticar, sino también colaborar. Así que, licenciada, nuevamente le agradezco la forma en que nos recibió hoy, la forma en que están actuando, porque todavía están actuando. Y yo creo que la población va a tener confianza en sus autoridades en la medida de que todas las cosas se hagan con prontitud y también con la verdad. Porque eso es lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Que la justicia sea con base a la verdad y que de verdad la mentira, el dinero, las influencias sean dejados por un lado para que en Guatemala, para que en el Quiché, en Santa Cruz, nosotros podamos vivir en paz, en armonía y así lograr el desarrollo que necesitamos para nuestro pueblo. Licenciada, nuevamente gracias y mis únicas palabras. Gracias. Yo sí sugiero que realmente se aplique la justicia y que nosotros como pueblo empezamos a empezar a tener confianza nuevamente al sistema de justicia en Guatemala. Solamente. Sí, algo que también quiero pedirles es de que cuando se les cite al Ministerio Público para que nos sirvan de testigos, que por favor no se nieguen, porque a veces una cosa, dicen una cosa y ya cuando se les cita no acuden, ¿verdad? Tal vez por temor, por desconocimiento, pero nosotros no contamos con testigos a la hora que los necesitamos. Y otra cosa, que no se deje llevar por, no quiero ofender a nadie, por manifestaciones de malos líderes, que a veces lo que hacen es confundir a la población. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a un expediente, por favor vayan, con mucho gusto se les enseña, porque simplemente, precisamente por no confiar en las autoridades, se dejan llevar por lo negativo que le dicen, ¿verdad? Entonces ahí es donde la violencia, en que entra más violencia, y también van ahondando en la desconfianza que la población le tiene a sus autoridades. Muchas gracias, licenciada, y a todos los compañeros aquí, autoridades como la Policía Nacional Civil, las autoridades indígenas como los alcaldes auxiliares de cada cantón, así como lo decían anteriormente, que aquí estamos todos los cantones unidos.
¿verdad? Y con respecto a malos líderes, yo creo que no hay, licenciada. Simplemente lo que a veces hay es de que por no, ¿cómo se llama?, hacer justicia en la estatal. Entonces, por eso de que uno también, digamos, las comunidades, porque uno como líder, uno no puede agarrar las comunidades, ya de tanto hervor, pues, usted sabe que cuando hierve ya las cosas las cosas también se tumban, ¿verdad? Así están las comunidades. Cuando ya no hay una solución, no se le escucha al pueblo, entonces quiera que no, el pueblo también toma, y uno como líder no puede hacer nada para detener tanta gente. Entonces, yo únicamente le quiero aclarar que nosotros como alcaldes auxiliares y dirigentes de nuestras comunidades, nosotros también estamos en la mayor disposición de apoyar, de colaborar, ¿verdad? Como ya hemos tenido varios casos que solucionamos conjuntamente con la Policía Nacional Civil, lo solucionamos, digamos, depende de nuestra situación, ¿verdad? La mayor parte de gente se da cuenta de que el sistema jurídico maya es efectivo. ¿Por qué le digo yo? Porque si a nosotros nos plantean un problema ahorita ya es hora del almuerzo, pero no le voy a decir a la que me viene a plantear su problema, mire, disculpe, voy a llegar a las 3 de la tarde porque tengo que almorzar. No, me plantea el problema ahorita, le empiezo a decir qué es lo que pasó, cómo ha pasado todas las situaciones, ¿verdad? Muy bien, vamos. Uno de los principales obstáculos es la poca credibilidad que en un momento tiene el sistema oficial ante las personas. Tenemos que ser realistas. Hablar de gobierno para muchos es sentido de rechazo. El Ministerio Público es parte del Estado, entonces no nos podemos abstraer de eso. Incluso una barrera complicada es el idioma. En este departamento estamos hablando que un 80% son indígenas, hablan su idioma, el español lo tienen prácticamente en una segunda posición, no todos lo hablan a la perfección, y menos manejar términos jurídicos, es una cuestión bien difícil. Este es el problema de tipo cultural, si se quiere, el choque de dos idiomas que son contrarios totalmente, y que nosotros como empleados del Ministerio Público nos han enseñado a tener un idioma, tal como manejamos un solo sistema jurídico, igual, un solo idioma, una cuestión cultural. Ese aspecto es uno de los obstáculos fuertes que nosotros vemos a diario, y que son tareas pues, que estamos tratando de ir salvando para que el trabajo sea más efectivo. ¿Quién trae el área de control anterior? Se continuó con la investigación, se documentó todo lo que se pudo, y se formuló la acusación, se llevan a juicio y efectivamente condenan en el debate. Fue fundamental ese video donde ellos aceptan, confiesan sus hechos. El mismo testimonio de que firmó el video, uno está el señor Mazapeta y otros líderes. Para la información de la señora, la esposa del muerto, que fue valedera también. Y otro tipo de investigación se realizó. Afortunadamente, una sentencia condenatoria. Nosotros estuvimos sabiendo durante el juicio plantear un incidente que le denominamos de detención ilegal y de un interrogatorio extrajudicial en cuanto a violación de la garantía fundamental del acusado y los otros acusados. Yo estuve con otros abogados defensores también y ellos apoyaban esa tesis. Se justificaba hacer la confesión de ellos, la detención de ellos, dentro de la convulsión de la administración de justicia dentro del sistema jurídico maya no se vería como una violación a un debido proceso porque es parte de sus prácticas. Entonces nosotros si el fundamento se hubiera quedado en esa temática, no hubiera habido ningún problema porque a ellos se les hubiera sancionado
y no se hubiera dado lo que nosotros en el derecho también oficial le solemos llamar como principio de la única persecución. Entonces acá, si había sido absorbido por el sistema jurídico indígena, el volverlos a abundar en el sistema oficial, a juicio nuestro, se violentó ese principio universal también igual del debido proceso. La verdad, el sistema jurídico oficial no está de acuerdo con el sistema jurídico. Algunos operadores de justicia sí dicen que están conscientes de nuestro trabajo, otros no. Y esas difamaciones las aprovechan los operadores de justicia, que no están de acuerdo con nosotros, para echarnos más lento. Es puro calumnia. Calumnia, alambre, o van torturar, o ya cerrar, que necesidad. Esa es una mentira. In mismo que va que no libre hasta con pur chichoche mis canche entera que tranquila. Entonces, ¿qué más? Esa es una mentira. No, bien exigimos. Y es pronto que veo que resultamos porque van a grabar un tiro lo que no comparé como 4 o 5 días un tiro grabado y ahora resultamos porque mentir si que testigaré que María ya dice que un alambre de amarre haré beber si cosí por tal que cubía como va. Esa es mentira. Majetre, nunca que cojo a che porque esas autoridades. Que va a respetar, bebara. No cuatro modo que coge un chimpa, recho un personal. Por último, es que no quiero autoridades. Como Maya, que sí, no, esa es la autoridad. Cualquier derecho. Porque no orden de captura. No rápido, coge un problema siempre. Por ser madre, que también juntar las autoridades. Me siento como alcaldía indígena, no hay más autoridades que los cantones, el alcalde comunitario, el comité, siempre las quiero en acción también. Por eso, María, la capacidad, ahora no, que más sentenciar, sí, que más sentenciar, no creo. Posiblemente que pele y se me socacha. En relación a lo que se alega por parte de la defensa de que existió una detención ilegal y violación a interrogatorio, yo soy de criterio que no, que en el debate se probó que no existe tal circunstancia, no hubo violaciones a garantías constitucionales de los acusados. Ellos en todas las fases del proceso contaron con defensor, con defensa técnica. En el debate también contaron con defensa técnica, con intérpretes que les hacían ver todos los actos que se estaban llevando a cabo. Y el proceso se llevó con todas las garantías del debido proceso. Entonces, si no hubiera sido así, la sala que conoció en apelación no hubiera confirmado el fallo de nosotros, mucho menos la Corte Suprema de Justicia. Y también le dimos validez a la participación de la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché. Entonces sí siento yo que es un caso donde por la misma intervención de autoridades indígenas, por la relevancia en la población, nosotros como jugadores estábamos mandados a velar porque se cumpliera el debido proceso. Yo siento que ya estamos llegando a un punto en que se está condensando bastante el sistema oficial con el sistema indígena y que tarde o temprano vamos a llegar a tener juzgados mixtos, tribunal
oficial y un tribunal indígena. Y que sea la persona que va a ser juzgada que decida en cuál de los dos sistemas desea ser juzgado. Y yo en lo personal le advertiría que van a preferir ser juzgados en el sistema indígena, porque tiene mucho más ventajas, es mucho más reparador, más conciliador y les va a permitir más abiertamente resolver sus problemas. Nosotros decimos ¿cómo se llama? Un complemento para que se haga eso. Entonces, dentro del hogar también tiene que haber, existe hombre y mujer, que es un complemento de la vida. No es que el hombre sea más, ni la mujer sea menos, ni ahí estaríamos discriminando, sino que es un complemento, la mujer es un complemento para el hombre dentro del hogar. Entonces, así es la justicia. La justicia tiene que haber, ¿cómo se llama? No un positivo ni un negativo, sino que lo mismo que hace la estatal es la que hace el derecho médico. Lo único que la estatal es un poco más tardado, más burocracia que ¿cómo se llama? Que lo que es el sistema jurídico médico. Listo. Vamos. Ay, y lo grabé completo. Yo iba a quitar la grabación, se me olvidó. Bueno, no importa, pero se vio, sí. ¿Estuvieron atentos, atentas los que no lo han visto? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, es muy hermoso, está muy bien hecho. Además son personas, como ustedes ven, quienes realizaron el documental, son personas que trabajan estos temas, no es que realizaron el documental y tú derives del documental la temática, ¿no? No, está hecho en función de demostrar justamente estas relaciones jurídicas de sistemas jurídicos diferentes y cómo confluyen las relaciones, ¿no? Entonces, miren, ya se va a acabar la clase, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio va a ser el siguiente, por supuesto no es por escrito, no es que me lo tengan que entregar, lo tienen que traer para la próxima clase. Ahí tienen el link del video, hay varios elementos interesantes. Primero, lean el texto de María Teresa Sierra, que le subí, se llama Pluralismo Jurídico, Interlegalidad. Justamente ese concepto de interlegalidad me interesa mucho para que entiendan esa confusión que tiene Juan, que es que esa confusión que ha manifestado Juan de que por qué se comunican los sistemas jurídicos, ¿no? El estatal con el indígena. Justo eso lo explica Juan. A ver, no es una construcción teórica que se ha hecho y de ahí va la realidad, no, la realidad nos ha dicho cómo funciona y de ahí se han hecho construcciones teóricas. Aquí se trabaja mucho de lo concreto a lo abstracto. Es un concepto que surgió justo a partir de estos tipos de investigaciones donde tú investigas qué pasa en los pueblos, qué está ocurriendo, y esas relaciones de interlegalidad, entre legalidades, entre sistemas jurídicos. Primero es que ustedes delimiten justamente ese tipo de relaciones de interlegalidad, que vean las contradicciones, fíjense, lo voy a apuntar, es delimitación de relaciones de interlegalidad, es
La interlegalidad es cuando los sistemas se comunican, ¿no? Interlegalidad. De todas maneras tienen que leer el texto de María Teresa Sierra, que ahí lo define muy bien, para que vean cómo la interlegalidad implica relaciones entre los sistemas jurídicos. Interlegalidad es entre sistemas jurídicos. Relaciones de coadyuvancia, de ayuda, relaciones de coadyuvancia, de ayuda, ¿no? Contradicciones, eso me interesa también, que si podemos delimitar en el documental que hay contradicciones entre un sistema y otro, porque no solamente la interlegalidad, el tema es que el sistema no está en una comunidad y al lado está el del Estado y después está otro más, no. Al final estamos confluyendo en un mismo espacio sociopolítico, ¿no? En este caso es esta comunidad maya de Guatemala, que al final en funcionamiento es muy parecida a nuestras comunidades mayas. Recuerden que los mayas son los mismos como comunidades, los que están al sur de México son los mismos que de Guatemala. Entonces, las contradicciones que vemos en el sistema, no solo las relaciones que hay de colaboración, de coadyuvancia, de ayuda, sino también las contradicciones. ¿Y cómo se resolvieron? ¿Cómo se resolvieron esas contradicciones? ¿Está bien? ¿Sí? Para seguir dialogando la próxima clase, vayan pasando lista, por favor, para seguir dialogando la próxima clase, ¿qué vamos a dialogar? En base al documental y al texto de María Teresa Sierra. A ver, el texto de Vollmer, ya la parte de emancipador y conservador, lo vamos a trabajar en la medida en que sigamos avanzando los otros textos, no lo hemos dejado, y los voy a ir enunciando, ¿no? Y vamos a hacer ese ejercicio para el lunes, ya lo apunté, y que ustedes traigan, bueno, cuáles son los elementos del video. Ya les había dicho que quería que lo vieran, algunos lo vieron, pero se los pongo para que ya no tengan justificación de que, ay, no lo vi, no me dio tiempo. ¿Está bien? Y porque me interesa más que profundicemos esta parte de las comunidades nuestras, sobre todo nuestras comunidades originarias, que tenemos mucho en México, en toda América Latina, y después pasemos a otra parte, que sería cómo funciona esto a nivel global, que es el proyecto más bien conservador. Este para nosotros sería el proyecto emancipador, es un proyecto legítimo. Eso no quiere decir, eso después lo voy a explicar en la próxima clase, eso no quiere decir que el proyecto emancipador siempre está en las comunidades indígenas. El proyecto de pluralismo jurídico emancipador, como lo menciona Vollmer, es ideal, es la idea que el pluralismo jurídico sea el nuevo paradigma del derecho, y que el derecho tenga, y que los múltiples órdenes jurídicos tengan esa idea, ¿no? Legitimidad, consenso, democracia, ¿no? Participación de los sujetos, pluralidad de sujetos. Esa es la idea. La idea es que tengamos órdenes jurídicos que estén confluyendo en un mismo espacio político, que haya relaciones, pero que se fundamenten en términos históricos, democráticos, de consenso, de legitimidad, como las características que hemos venido diciendo de coacción, coerción, pero todas las características que hemos venido diciendo del derecho, ¿no? Recuerden que dijimos que la diferencia entre el derecho y otros sistemas normativos era que justamente tenían legitimidad, emitidos por una autoridad, que había un consenso en esa comunidad, ¿se recuerdan? Y esto está pasando lo mismo, no más que está pasando en otro espacio que no es la del Estado. No son los 200 años del Estado mexicano, son los que quizás 500 o 300 años de una comunidad, que después vino el Estado, en este caso guatemalteco, y les impuso otro sistema jurídico, pero al final confluyen y hay colaboración y hay también contradicciones. Eso es un poco lo que quiero que se comprenda, porque por donde vamos en el mundo hoy, para allá vamos. Y más en México, vamos a ir hacia allá. Y ustedes van a ser operadores jurídicos. Ustedes van a ser abogados y abogadas. Ustedes pueden llegar a ser jueces, pueden llegar a ser secretarios de acuerdo, de sistema judicial. Y en materia de derechos humanos, los pueblos originarios, los pueblos indígenas están presentes en todo el país. Entonces es importante que ustedes digan, bueno, pues aquí podemos pensar el pluralismo jurídico como una noción de fundamento. Al final no es
de fundamento y de diálogo con lo que está ocurriendo, con un caso, ¿no? Que en este caso es un caso penal muy específico. ¿Está bien? Bueno, seguimos el lunes. Tienen ya otra lectura que hacer. Seguimos pensando ese proyecto también emancipador que menciona Wolmer. Vamos a debatir un poco el documental y vamos a ver y a apoyarnos también en las dos lecturas, en la parte de proyecto jurídico emancipador y en la parte de María Teresa Sierra, en la lectura de Teresa Sierra, sobre el pluralismo jurídico y la interlegalidad. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Profesora, ¿Alguna gracias. duda? Maestra. Hacen lista y si tienen dudas me dicen y ya cerramos la clase. Gracias. Profesora.